Entonces, ¿qué es literatura? Ahí yo puse 3 dibujitos que se supone que a ustedes les tiene que evocar algunos tipos de textos literarios. Y cada uno de los dibujitos evoca algún tipo de género literario que nosotros ya conocemos. No sé si alguno quiere decirme lo que se le ocurre con los dibujos. ¿No? Ya. Para hablar de los géneros, entonces, género narrativo es cuando leemos una historia, nos cuentan una historia ficticia, porque literatura, lo más importante que tenemos que saber es que las obras literarias son ficticias. Podemos tener el asunto de la vida real, se puede sacar el asunto que es el tema literario de la vida real, pero la historia es ficticia. El asunto entonces, que es el tema, yo lo puedo sacar de una noticia, puedo sacarlo de mi vida personal, de una historia que me contaron, pero cuando yo lo escribo como un cuento, como una novela, como un poema, como una obra de teatro, pasa a ser ficticio, porque yo lo ficcionalizo. Ya, el primer monito que está ahí, el primer dibujo, es un libro abierto donde hay hartas cosas, entonces quiere decir que me están contando una historia. El género lírico es para transmitir emociones. Es lo que nosotros conocemos como poesía, donde un poeta escribe en verso o en rimas unos poemas o un tipo de texto literario. También el que está hablando ahí es ficticio. El poeta no es, el poeta inventa un hablante lírico que transmite esas emociones. Y yo lo grafiqué ahí con ese dibujito que sale una mujer con sombrero, porque eso se llama, es un tipo de poesía de las vanguardias, más adelante sale, en donde se mezcla imagen y palabras. Y Vicente Huidobro, poeta chileno de las vanguardias, más o menos de inicio del siglo XX, 1920, 1917, por ahí, estuvo en Europa y ellos inventaron este nuevo tipo de poesía que hacía dibujos, ¿ya? Caligrama. Y en la escuela siempre se hace hacer estos caligramas. Yo no sé si ustedes lo han visto antes. Y por eso lo puse de ejemplo, porque es el más conocido. Pero el género lírico tiene las églogas, las odas, las canciones, ¿ya? Esas emociones, si bien es cierto, el poeta las puede tener, el que las transmite es un hablante lírico, que es ficticio. Y luego viene el género dramático, que yo puse ahí las caritas que representan al teatro. Porque el género dramático también es una obra ficticia que un dramaturgo escribe, ¿cierto?, en un libro, pero que luego esa obra es para ser representada en un escenario por actores, ¿ya? Y esas caritas representan el teatro, por eso lo puse ahí con el género dramático. ¿Alguna duda? No, ninguno. Ya, gracias. Ay, para pasar a la otra tengo que borrar ahí. Aquí yo les explico un poco. Por el género narrativo tiene un narrador. El narrador cuenta una historia ficticia con personajes ficticios en un ambiente ficticio. Se organiza en inicio, desarrollo y final de la historia. ¿Qué es lo que se hace en el inicio? En el inicio de una historia narrativa se describen personajes y ambientes. Y ahí nos vamos a detener el primer... Ah, Marcelo, ahora me acordé de ti. Yo te vi los primeros días, pues ya. En el Lo que pasa es inicio, que teníamos otra profe de lenguaje. sí, pues. Pero es que yo estaba por Natal. Ya. Ya. Al principio de una obra narrativa, al inicio, se describen personajes y ambientes. Y ahí nos vamos a detener, porque eso es lo que se ve en este ciclo, digamos. Se ven los ambientes. Y como vamos a ver literatura contemporánea, los ambientes generalmente de esta época son del futuro, son temas futuristas, hablan de cómo podemos ver la humanidad en un futuro. Yo estoy hablando de obras literarias que se escribieron en 1950, 1920,
que veían el futuro, o sea, nuestra época, la veían como un futuro posapocalíptico, así como que el mundo se iba a acabar y todos no íbamos a morir. Entonces, la idea es que ustedes se sitúen en este presente, observen cómo piensan en el futuro en unos 50 años más, y podamos escribir algún relato con intención literaria, o sea, con intención de ficcionalizar. En el desarrollo de la historia, entonces, se cuentan los hechos. Lo que faltaba. Se cuentan los hechos. ¿Ya? Todos los hechos de la historia. Y en el final de la historia es el desenlace. Comienza el desenlace. ¿Qué significa eso? A ver, por ejemplo, una historia que todos conozcan. El Señor de los Anillos. ¿Todos la conocen? En El Señor de los Anillos, primero te presentan a la comunidad del anillo, te presentan a los elfos, a los chiquititos, al Gandalf, al malo, y te describen cómo es ese lugar. Y después en el desarrollo vienen todas las cosas que a ellos les pasan, porque tienen que viajar, tienen que ir a buscar el anillo, etc. Y en el final de la historia, en el desenlace, es cuando ya van a la batalla final. Antes de ir a la batalla final, ahí comienza el final de la historia. Ese es el desenlace. ¿Ya? El Señor de los Anillos es una novela, porque aquí vemos los ejemplos de género narrativo: cuentos, fábulas, mitos, leyendas, novelas. Las novelas, la característica que tienen, que son más largas, tienen más personajes, tienen muchas acciones en el desarrollo. Pueden venir por capítulo. En los cuentos tienen menos personajes, menos espacio, menos actividad, menos acciones en el desarrollo. Las fábulas son donde hablan los animales o objetos que son inanimados y que tienen, le dan características de persona. Los mitos son para explicar cosas de la naturaleza, para explicar el origen del hombre, para explicar el origen de los rayos, por ejemplo. Los griegos son los que tienen más narraciones de mitos, los mitos griegos. Tenemos a Zeus, que es el dios del rayo, otro dios Vulcano, que es el dios de los volcanes, y así, de todas las cosas de la naturaleza. Y las leyendas son de carácter local. Por ejemplo, nuestro pueblo mapuche, tiene hartas leyendas de cómo se formó el río tanto, de cómo se formó la flor tanto, y así todos nuestros pueblos originarios de Sudamérica tienen leyendas para explicar por qué existe este monte, por qué existe esta flor, por qué existe este río. Y los personajes de los mitos y las leyendas son seres fabulosos, seres fantásticos. Sí, fantásticos. Ficticios sí, todos son ficticios, pero mitos y leyendas son seres fantásticos. Podemos tener mundos realistas donde no hay nada fantástico y otros mundos donde sí hay cosas fantásticas. Eso para resumir género narrativo. Estaba respondiendo un WhatsApp. Eso para resumir género narrativo. Voy a género lírico. Género lírico, como yo bien les decía recién, tienen odas, baladas, coplas, romance, égloga, soneto, canción, epígrame, y todos nosotros eso lo conocemos como poemas. La diferencia es que todos esos poemas tienen diferente cantidad de versos y estrofas, y algunos incluso tienen diferente cantidad de sílabas cada verso. Los que cantan hip hop o los que hacen hip hop o les gusta el hip hop, me entenderán cuando le digo que cada verso son en decasílabos, o tienen 10 sílabas o 14 sílabas, porque tienen que ir contándose. Los chiquillos que les gusta improvisar y que saben, que participan en estos grupos de hip hop, tienen la capacidad de las ideas, transformarlas rápidamente en versos de 14 sílabas, o de 4 sílabas, depende del estilo que estén en estas peleas de gallos que hacen, depende del estilo que estén haciendo, son la cantidad de sílabas que tiene cada verso. Por lo tanto, y por eso, la canción es un ejemplo de género lírico. Ahora, existen poemas que no riman y que no tienen cierta cantidad de sílabas. Existen poemas libres. Yo puedo decir 2 palabras y te dije un poema. Total, yo soy el que lo está inventando.
¿Cuál es la diferencia del género lírico con el género narrativo? El género lírico no tiene narrador, tiene un sujeto que se llama hablante lírico, que también es ficticio, pero que ahora no me cuenta una historia, sino que expresa emociones. Puede haber una historia dentro de mi canción, puede haber, pero lo más importante es que yo voy a expresar emociones con respecto a un tema. Ese tema se llama motivo lírico. Yo puedo hablar un poema o una canción de amor y el amor va a ser el motivo lírico. Pero no todas las canciones y todos los poemas hablan de amor o de desamor. También tenemos otras emociones los seres humanos. Tenemos rabia, tenemos rencor, angustia y crítica también. Entonces, hay muchas canciones populares actuales, temas de la actualidad, porque lo que nosotros nos vamos a ver es literatura contemporánea, por lo tanto, nos sirve muchas canciones de la actualidad que hablan de temas de la actualidad, pues cosas que los cantantes quieren criticar. Por eso que en los diagnósticos del primer semestre iban algunas canciones me parece, no me recuerdo qué canción era del segundo semestre, pero las canciones tenían que ver con el estallido social. Porque los temas era como una crítica a lo que sucedía. Ahora, el objeto lírico es a quién es el que me está provocando esos sentimientos. Entonces, por ejemplo, las canciones del estallido social que iban en el diagnóstico, el objeto lírico era la sociedad y el motivo lírico era la rabia que sentía ese cantante. Ahora, el cantante es de la vida real, pero el hablante lírico es el que expresa las emociones. Recuerden siempre eso, en el género narrativo, el escritor. En el género lírico, el poeta, son reales. En el género dramático, el dramaturgo, son reales. Pero lo ficticio, el narrador, hablante lírico, y en el género dramático no tenemos una voz que me cuenta la historia ni me expresa emociones. En el género dramático lo que tenemos son personajes ficticios que interactúan directamente entre ellos a través del diálogo. En el género dramático tenemos un acto, un cuadro y una escena, y se puede ver que en una escena hay dos personajes hablando. Eso en el texto escrito, pero este texto escrito, la finalidad es que sea representado en un escenario. Por lo tanto, el texto dramático pasa después a llamarse texto, espera, ya tengo que escribirlo, obra teatral. Cuando la obra dramática se representa en un escenario, estamos frente a una obra de teatro. Ahí nosotros vemos a personas que representan estos personajes y las acciones que estos personajes hacen y el diálogo de estos personajes. Y eso se llama obra teatral. Nosotros las podemos observar, pero también podemos leer el texto y eso se llama género dramático. Para volver al género lírico y lo que estábamos hablando de las canciones y del sentido crítico, existe otro tipo de texto lírico que se llama epígrama, que es lo que mostré con la foto de la señora con sombrero. Existen otros que se llaman antipoemas, que inventó el señor Nicanor Parra, y este señor hizo unas cosas que se llaman artefactos, ¿ya? Que son una imagen central con unas palabras. Son como los memes. Nicanor Parra fue el poeta chileno que inventó los memes en el año 60, 70, ¿ya? Pero como no había internet, Nicanor Parra dibujaba los memes en unos papelitos y los tiraba en el centro de Santiago. Hizo una intervención artística que se usaba mucho en ese tiempo. Ahora nosotros lo podríamos decir que las intervenciones artísticas son aquellos memes que los chiquillos hacen y pinta, o por ejemplo, las pinturas que se hacen en las calles con un sentido artístico. Nicanor Parra también lo hacía en los años, hace mucho tiempo, en los años 60. Y él pintaba en una pared unos poemas y les ponía dibujos, pero después iba la otra semana y los borraba y hacía otros. Entonces no hay registro de eso. También una vez contrató un avión, un aeroplano, y por el centro de Santiago tiró unos panfletos, y en los panfletos venían poemas. Lluvia de poemas le puso. Y así.
inventó los memes. Los memes, no le llamaban memes, se llamaban artefactos, pero tenían esta idea de ser un poco entre broma y arte, porque el género lírico, la característica que tiene es que utiliza figuras literarias para decir las cosas, es decir, se dice una frase pero con otro sentido, sentido figurado. Nosotros usamos muchas frases como que tenía más sed que un caballo, o que se leyó la yegua, ¿cierto? O no sé, que anda con la caña. Esas frases tienen otro sentido, no el mismo sentido cuando nosotros las decimos. Y eso es lenguaje literario. Y eso lo utilizó mucho Nicanor Parra con un sentido irónico y burlesco para decir las cosas que en ese tiempo no se podían decir. Po. Estoy hablando de entre los 70 y los 80, porque había dictadura, entonces Nicanor Parra era de la resistencia. ¿Ya? Bueno, a eso que me devolví a decir. Estamos en el género dramático, entonces tenemos tragedias, comedia, tragicomedia, drama, monólogo, sátira, ópera, zarzuela, musical y pantomima. Todo eso se representa en un escenario, pero antes tiene que estar escrito. ¿Y quién lo escribe? Lo escribe un señor que le llaman dramaturgo. Y cuando la obra de teatro se va a ser representada en un escenario, hay un señor que se llama... ¡Ay! Me salí. Hay un señor que se llama director. Ese director va a explicarle a los actores lo que tienen que hacer en el escenario. ¿Ya? Se organizan en actos, cuadros y escenas. Los actos generalmente son 3 y corresponden a lo mismo que es inicio, desarrollo y cierre. Digo generalmente porque hay algunas obras de teatro que son en un solo acto, pero que son 3 escenas. Y la primera escena es el inicio, la segunda el desarrollo y la tercera el cierre. Los cuadros son las escenografías. Si yo estoy en el primer acto en la playa, ese es un cuadro. Y si en el segundo acto estoy en mi casa, ese es otro cuadro. Y las escenas corresponden a la entrada y salida de un personaje del escenario. Ahora, ¿cómo lo veo yo cuando estoy leyendo el texto? Porque cuando estoy leyendo el texto no veo que el personaje entra al escenario. Hay unas frases que están escritas entre paréntesis y esas frases se llaman didascalias y son la comunicación entre este señor, el señor dramaturgo. Ay, ¿por qué no me quiere escribir? Son la comunicación entre el señor dramaturgo y el señor director. El dramaturgo le da indicaciones en el texto escrito al director sobre cómo tiene que hacer esa obra en el escenario. Y esas indicaciones se llaman didascalias. Se llaman didascalias. ¿Ya? Las didascalias son las instrucciones que da el dramaturgo al director. Por ejemplo, que dice, viene el personaje 1 caminando muy enojado, viene el personaje 2 y trae un arma de fuego entre sus ropas, se miran enojados. Esa parte ellos no la dicen los personajes, la dice el director, o sea, el dramaturgo. ¿Ya? Eso en general. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta con respecto a esto antes de ir al ejemplo? Carolina, Tamara, Bárbara. ¿No? Ya. También me pueden escribir al chat. Voy a ir a los ejemplos. Aquí tengo ejemplos de obras famosas, aunque ustedes nunca las hayan leído. Nunca hayan leído Papelucho y nunca hayan leído Gabriela Mistral y nunca hayan leído Hamlet. Quizás la portada del libro les parezca conocido, porque es un libro que puede estar en cualquier casa o que están en toda la biblioteca, ¿ya? Papelucho es un cuento, o sea, es una obra, es una novela, es una obra narrativa, narrada en primera persona por un personaje que es un niño de 11 años. Y ese niño tiene un nombre, pero todos le dicen Papelucho.
ese niño no es real, es ficticio. Es el personaje que inventó la escritora, que se llama Marcela Paz, ¿ya? Ahí está la portada del libro, dice Marcela Paz, Papelucho. Marcela Paz es la escritora, Papelucho, el personaje ficticio. Él narra en primera persona, puse un ejemplo ahí. Recuerdo el día en que apagué con violencia la luz de la cocina y entonces pude ver al marciano. Fue la última vez que lo tuve a mi lado. Era hecho de puntitos bailones y un poco resplandecientes, que se veían solo en la penumbra. Punto. De ahí viene otra idea, pero yo la corté hasta ahí. Ahí se puede ver clarito que él, Papelucho, cuenta la historia de su vida, pero es una vida ficticia porque es una novela, ¿ya? Vamos al ejemplo del género lírico. Gabriela Mistral, Tala, poemas. Es un libro de poemas. Hay un poema ahí dentro que se llama Ausencia. Se va de ti mi cuerpo gota a gota, se va mi cara en un óleo sordo, se van mis manos en azogue suelto, se van mis pies en dos tiempos de polvo. Esas frases quizás yo no las puedo entender literalmente. Fíjense que es un lenguaje literario, ¿cierto? Es un lenguaje de metáforas. Se va de ti mi cuerpo gota a gota. El cuerpo no se hace agua, pero quiere decir que se está yendo poco a poco. Se va mi cara en un óleo sordo, en una foto. Las fotos no hablan, o las pinturas no hablan. Se está olvidando de mi cara. Se van mis manos en un azogue suelto. Se sueltan las manos, se pierde el entrelazado de las manos, ya se sueltan. Se van mis pies en dos tiempos de polvo. Es decir, se van mis pies en dos tiempos de polvo. La persona se está transformando en polvo, se está muriendo, algo así quiere decir. Entonces, ¿yo qué puedo entender? Está hablando de la muerte. Eso puedo entender. Está hablando de la muerte, entonces ese hablante lírico se está muriendo, está agonizando. Y eso es lo que siente cuando se está muriendo. Ahora, Gabriela Mistral cuando escribió esos poemas no se estaba muriendo. Gabriela Mistral es la poeta de la vida real. El hablante lírico de ese poema Ausencia es una persona que está agonizando. No sé si se entiende la diferencia. El motivo lírico de eso es la muerte, que es el tema del cual está tratando. Y el objeto es la muerte, que es de lo que se está tratando. Y el motivo son las emociones que a esa persona le está provocando la muerte. O sea, está triste porque está despidiéndose, ¿ya? Y en tercer lugar tenemos a la foto de la portada de Hamlet, de William Shakespeare. Es una obra dramática inglesa muy conocida, hay hasta películas de ella, porque se trata de un grupo de actores que va a representar una obra dramática ante un rey. Y dentro de esa obra dramática se descubre quién es el culpable de un asesinato. Por eso es muy conocida. En Hamlet hay un monólogo que hace el personaje principal dentro de la obra. Y ese monólogo es el conocido ser o no ser. ¿Cuál es más digna acción del ánimo sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta o poner los brazos a este torrente de calamidades y dar la fin con atrevida resistencia? Morir es dormir, no más. Ahí el personaje está hablando solo en el escenario, por eso es monólogo, no habla con nadie. Esos son los ejemplos de las obras literarias famosas.